noches. Ok, estamos un grupo acá, otro por allá. Pero no sé si les pasa, a mí me pasa estar acá en este lugar como que remueve cosas, despierta cosas. ¿Qué le pasa a eso? Sí, ¿no? Nos acordamos de las reuniones. Y como decía y oraba Dani, no importa dónde estemos, nos reúne el mismo motivo y por eso estamos juntos en esta noche. Recién cantábamos acerca de la bondad de Dios. No sé si conoces la bondad de Dios. Yo sí la conozco. Cantamos también antes, he decidido seguir a Cristo. Pero yo si algo estoy seguro en esta noche que, fíjate cómo empezó el día, estábamos en una reunión, truenos. El Señor te trajo hasta acá en esta noche, con un propósito único, que le conozcas, que creas en Cristo. No conozco a todos los que están acá en esta noche presentes, pero el motivo principal que quiere Dios en esta noche es que le conozcas, que creas en Cristo, que entregues tu vida, que decidas en esta noche seguir a Cristo. Miren, hoy nos toca seguir con esta serie que son los reyes de Israel. Hemos visto reyes buenos que han tomado decisiones malas, reyes, no vamos a decir malos, pero no tan buenos, que han tomado decisiones buenas o malas. Pero hoy nos toca ver uno particular. No es el mismo púlpito, sepan entenderme que me acomodo. Saben, hoy nos toca ver Jeroboam. Vamos a ver algunos capítulos de Primera Reyes, desde el 11 al capítulo 14. Y vamos a ver a un rey muy particular. Vamos a repasar los reyes que estuvimos viendo. ¿Cuál fue el primero? Saúl. Segundo, David. Tercero, Salomón. Y el domingo pasado, Roboam. Hoy nos toca Jeroboam. Antes de eso, quiero decir que el eje central de la historia que vamos a ver hoy es un poco la idolatría. Va a comenzar este reinado con algo de idolatría, no de parte de Jeroboam, pero vamos a ver que es un denominador común y un problema persistente en un pueblo que constantemente se olvidaba del Señor y adoraba a otros dioses. Vamos a leer Primera Reyes, capítulo 11. Vamos a leer 4 versículos, los primeros 4 versículos. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y acá arranca, este es un poco el contexto. Un rey que no hace lo que Dios le había mandado, y comienza también, y por eso mencionaba el tema de la idolatría. Versículo 11, acompáñenme, dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Bueno, permítanme un poco el contexto de lo que vamos a ir tocando y charlando en esta noche. Jeroboam, hijo de Nabat, de la tribu de Efraín, era un siervo de Salomón. Vamos a leer el versículo 26 del capítulo 11. También Jeroboam, hijo de Nabat, de Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Lo que vamos a encontrar, vamos a seguir leyendo. Versículo 27 dice, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey
fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, lo encomendó todo el cargo de la casa de José. Seguimos, 29, dice: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha hecho Jehová, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Y constantemente vamos a ver una comparación contra el reino de David. Y con esto puntual de guardar sus estatutos, de guardar lo que el Señor le había dicho. Y nos vamos a encontrar con un rey que inclinó su corazón a la idolatría. Pero acá va a aparecer y va a tomar partido esta persona, ¿sí? Jeroboam. Dijimos que era de la tribu de Efraín, era un siervo, era un hombre que era esforzado, sobresaliente en su trabajo, por lo que vemos en el versículo 28. Y vamos a ver una profecía que va a recibir, justamente que él iba a tener parte, y gran parte, va a tener 10 tribus, y van a dejar una para el otro rey. Dice el versículo 38. Versículo 38 dice: si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sigar, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Dios le va a prometer que le iba a ir bien. Pero ¿cuál es la condición para que le vaya bien? ¿Qué tenía que hacer Jeroboam? Seguir los mandamientos y los estatutos. Si él estaba cerca del Señor y hacía lo que correspondía, Dios le prometió que le iba a ir bien. Tras la muerte de Salomón, las 10 tribus se rebelaron contra Roboam, que va a ser el que va a quedar, y nombraron al rey Jeroboam en su lugar. Más adelante lo que vamos a ver es que él va a quedar por un pecado marcado justamente por la idolatría, y va a construir 2 becerros, que lo vamos a ver más adelante. Y como resumen rápido, como tráiler, va a tener 22 años de reinado, y en la Biblia se lo va a reconocer como Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Esta primera parte lo quiero llamar así, como el llamado y la promesa, porque Dios va a llamar a Jeroboam y también le va a dar una promesa. Justamente la razón por la que él va a comenzar va a ser por el pecado de Salomón, que había seguido dioses ajenos. Esto lo encontramos en el versículo 33 y 34, dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, lo que los leíamos antes, el versículo 34, perdón, pero no quitaste nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, el cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y estatutos. Por esta razón, por haber adorado a otros dioses, va a comenzar su reinado, siendo un siervo. Y la promesa para él iba a ser que tendría una casa firme, un reino firme, como la de David. Permítanme traer algunos versículos y pensar algunas cosas para nuestra vida con esto.
Tal vez hoy tenemos la historia completa y vemos, siempre nos pasa esto con las historias del Antiguo Testamento, las historias que ya han ocurrido, ya sabemos el desenlace, como cuando ya vemos una película que ya sabemos el final, y vieron como, no sé si les pasó alguna vez de decir, cambiás otra cosa, no va a pasar porque ya sucedió. Pero sin embargo, la palabra está acá para dejarnos ejemplo. ¿Y qué ejemplo nos deja esto? Miren, Juan 15:10. Me gusta pensar esto, y la clave para poder perseverar es guardar sus mandamientos. Dice, si guardaréis mis mandamientos, va a terminar diciendo, permaneceréis en mi amor. Y la clave para poder estar cerca del Señor es esta, es seguirle, es guardar sus mandamientos, es buscar de Él, amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Ahora, pregunta personal, y que te la hace el Señor a vos. ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿Amás la palabra? ¿Amás al Señor? ¿O estás lejos de Él en esta noche? Todos nosotros hemos recibido este llamado a seguirle. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Persistimos? ¿Corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante? Otro versículo, y me gusta pensar en que tal vez era un poco sorpresa que un siervo haya sido justamente llamado, ¿no? Y me acuerdo de ese versículo que está en 1 Corintios 1:26-27. ¿Sí? El Señor no busca a lo preparado, el Señor no busca a lo perfecto, a lo que no tiene errores. Fíjate lo que dice, Dios escogió a lo débil, a lo vil, para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántas veces pensamos que Dios llama solamente a los perfectos, ¿no? a los santos? Y sabes, hay una realidad bíblica y que todos nosotros somos pecadores. Delante de Dios estamos en esta condición de pecado. Nadie puede levantar la mano y decir delante de la presencia de Dios, yo no tengo pecado. Nadie. Todos tenemos pecados, estamos condenados a estar eternamente separados de Él. Y sabes, la consecuencia del pecado es muerte, separación eterna con el Señor. Ahora Él nos amó tanto que, y dio un plan, el plan de traer a Cristo, el cual, siendo Dios, se humilló y se hizo un humano, nació como uno de nosotros. Vino a este mundo, pero a diferencia de nosotros, Él sí no tuvo pecado. Y enfrentó una muerte cruenta, una muerte dolorosa, por amor de nosotros. Ese Dios es el que te llama. Pero como también pensamos un poco en la cena, ¿no? Es un Dios que está vivo. Porque al tercer día resucitó y venció la muerte, venció el pecado. Y es el que te está llamando. Es el que nos llama y el que, así como le prometió también a Jeroboam un reino, ¿no? Él tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. ¿Y cómo las conocemos? Por medio de su palabra. Entonces dijimos de Jeroboam, ¿no? El llamado y la promesa que le habían dado cuando su reinado. Vamos a ver que todo esto nace con un buen propósito. También yo me anoté acá, así como Jeroboam recibió un llamado y una promesa, cada uno de nosotros tenemos que entender que somos escogidos por Dios, que somos pensados por Dios, como Efesios dice de Efesios 2:10, somos su creación, su poema. Y Él tiene obras preparadas de antemano para que podamos cumplir, pero estando en su voluntad, buscando seguirle. Pero, acá me anoté, el privilegio siempre viene con responsabilidad. Y por un lado tenemos Dios y su llamado, y a veces por otro lado tengo mis planes. Y esto pasa todos los días, en todas las decisiones que tomamos. Está lo que Dios quiere para mi vida, lo que tengo que hacer con mi vida, su voluntad, y por otro lado está mi voluntad. Las cosas que suelo decidir yo. Y esto es una balanza que la puedo tirar para un lado o para el otro,
estando cerca del Señor o estando lejos? Y te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás con el Señor? Miren, vamos a seguir. Lo segundo que podemos ver, vamos a pasar al siguiente capítulo, capítulo 12. Ya vamos a ver la división del reino. Y como todo conflicto, esto va a ser muy chocante. Y Roboam rechaza el consejo, vamos a ver ahora, de los ancianos y responde con dureza al pueblo. ¿Sabes? Él había aprendido y tenía el ejemplo de su padre. Y en un momento, ahora vamos a ver, van a venir a pedirle que baje un poco. Sin embargo, él va a empezar a buscar consejos. Y nos vamos a meter un poco en esto, en el campo de los consejos. ¿Sos de pedir consejos? Bueno, acá vamos a ver que probablemente todos pedimos consejos. Pero a veces pedimos consejos donde nos conviene, ¿no? Miren, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer capítulo 12. Versículo 7 primero. Dice, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueses hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Esto era un consejo que le habían dado justamente a Roboam, perdón. Vamos a leerlo desde el 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Este es el consejo que va a recibir de parte de los ancianos, justamente. Si él lo hacía de esta manera, probablemente iba a tener un reino para siempre, lo iban a tomar bien frente al reclamo que ellos iban a hacer. Y después tenemos la contraparte que va a ser, desde el versículo ahora sí, del 10 al 11. Va a decir, entonces los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te he dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. El menor dedo de los míos es el más grueso que el lomo de mis padres. Y el 11 dice, ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Él decidió, en realidad, acá le van a dar un consejo que tenía que ser duro con el pueblo. El otro consejo era lo contrario. Y él va a tomar el consejo de los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? A veces tomamos consejos por nuestra conveniencia. Vieron que uno va preguntando. Hasta que capaz que preguntó, no sé, vamos a ser generosos, 5 personas. Voy y pregunto el consejo a 5 personas. Una que me diga lo que quiero escuchar. Y vieron cómo pesa ese más que los otros 4 consejos. Ahora, eso depende de nuestra vida y de buscar la sabiduría del Señor y ver cuándo ese consejo viene de parte del Señor o parte de mi humanidad, parte del pecado. ¿En quién buscas consejo? Cuando te aconsejan desde la vida, de la experiencia o desde la palabra. Tengamos cuidado qué consejo seguimos. Pero el principal consejo que podemos tener viene de parte del Señor y por medio de su palabra. Vos fíjate que el primer punto que hablamos del llamado de Dios, el llamado de Dios es que amemos sus mandamientos, que cumplamos sus estatutos, que amemos la Biblia, que la vivamos. Y acá vamos a ver lo mismo. Los consejos que busques de parte del Señor, no hay lugar mejor que encontrarlos que en su palabra. Las 10 tribus se van a rebelar y nombran a Jeroboam como rey. Eso lo encontramos en el versículo 20. Va a decir, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la congregación e hicieron rey sobre todo Israel. Y sin quedar tribu alguna que siguiese en la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Después también vamos a ver que Roboam quiere hacer guerra, pero Dios envía a un profeta para que pueda hablarles de parte de Dios y decirle no vayas porque esto lo he hecho yo. Esto lo encontramos en el versículo 24, vamos a leerlo, dice, así ha dicho Jehová, no vayas ni peleéis con vuestros hermanos, los hijos de Israel,
volveos cada uno a su casa, porque esto es lo que he hecho yo. Esto lo he hecho yo. Y ellos, oyendo la palabra de Dios, volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿Hicieron bien o hicieron mal? ¿Hicieron bien? Casi sola. Gracias, Dani. Ahí estamos más cómodos. ¿Qué pasa con esto? Nada se escapa de la voluntad del Señor. Nada. Nada, absolutamente nada. Me gusta pensar, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. A veces cosas que no entendemos. Escapan del propósito que tenemos en el momento, de lo que planeamos para nuestra vida con el Señor, y no entendemos. Y esos son los momentos que más consejos buscamos. No sé si te pasó. Y son los momentos más difíciles. Imagínate en este caso de que la decisión que ellos tomaran no iba a afectar solamente a ellos, sino a muchísimas personas. Pero esto pasa en la vida. Las decisiones que tomás afectan a tu familia, a las personas que tenés cerca. No afectan solamente a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, un poco parecida a la anterior. Lo que Dios me da, ¿lo uso para su gloria, para su obra o para mis intereses? Porque vamos a ver que esta persona Jeroboam va a empezar a irse para un lado oscuro, para un lado de sus propios intereses, para un lado lejos del Señor. Pero también en lo cotidiano, en lo diario, nosotros decidimos todo el tiempo cosas que nos acercan al Señor, cosas que nos alejan de Él. Y para reflexionar, estoy reconociendo todo lo que hago, todo lo que tengo, si viene del Señor, y administrándolo. Esto que siempre decimos, es una bendición si lo ponemos en su obra. Podemos tener una casa hermosa, pero si nadie la visita y no se comparte nunca la palabra en ese lugar, son solo ladrillos. Y como así, cualquiera de las cosas que tenemos, que son del Señor, pero las ponemos al servicio. Tu tiempo, ese creo que es uno de los bienes que más nos cuesta dar, ¿no? El tiempo, a veces nos queremos ir corriendo porque, claro, mañana es lunes y mañana se arranca. Y tal vez hay un hermano que necesita charlar. Ponemos en balanza qué es más importante. Pero no nos olvidemos, vamos a ver, estamos hablando acerca de los consejos. Un reino que se dividió y él va a pedir consejos y va a recibir dos tipos de consejos. Uno de los cercanos y otro de los no tan cercanos. Podemos ver uno que estaban llenos de sabiduría porque habían estado junto a un rey que era muy sabio y otros que eran a la par. Y muchas veces buscamos el consejo de alguien que está a nuestra par. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar sobre el gran pecado que va a cometer Jeroboam. Versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó en Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fíjate cómo el temor y el miedo personal de Jeroboam lleva a un pueblo entero a la idolatría y a decir una gran mentira, ¿no? ¿Quién nos había sacado de Egipto? Y cada vez que el pueblo estaba en un conflicto, volvía a lo seguro, al pecado. Y déjame decirte que esto nos pasa a todos. En el momento difícil elegimos el pecado.
Pero nosotros que tenemos al Señor, tenemos al mejor consejero, tenemos su Espíritu en nosotros, que nos ayuda día a día a poder seguir, a poder darnos cuenta del pecado, a no convivir con el pecado, vivir en santidad, a vestirnos de santidad. Lo hacemos, vivimos esta vida conforme al Señor. Mirá, Él va a hacer esto tan terrible y va a llevar un pueblo. Su reinado va a comenzar con este tema, como dije, de la idolatría. Pero Él va a meter en el pueblo, va a llevar las consecuencias grandes a Él. Por miedo personal, como dije, por temor a lo que le podía pasar a su vida, Él va a poner estos dos becerros al pueblo. Y versículo 28-29. Y habiendo tenido consejo, perdón, ya lo leímos, se me pasó. Yo me anoté acá como una solución humana, rápida, sencilla. Vieron que todos pensamos en un conflicto, en un problema, y al instante nos salen soluciones. Y probablemente, si pusiéramos un problema en común, todos tendríamos soluciones diferentes. Y esto es parte de nuestra humanidad, pero el Señor no tiene esto. El Señor es claro en su palabra. Por eso que volvemos al mismo concepto, a ir a su palabra, a buscar sus estatutos, sus mandamientos. Y ahí todo se aclara. Toda esa duda se esclarece. Mirá. Yo me anoté acá. No solamente va a meter un culto falso, sino va a cambiar los lugares de adoración. Versículo 29 dice: y puso uno en Betel y otro en Dan. Va a instituir sacerdotes que no eran levitas. Versículo 31, hizo también casas sobre lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. También va a establecer fiestas en las fechas inventadas, vamos a decirlo así. Vamos a leer los últimos dos versículos. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Hizo todo lo que está mal, con una buena actitud, para él, tal vez para cubrirse, pero mucha gente lo siguió, mucha gente adoró a otro Dios. Y esto fue un claro resultado, una clara causa de por su pecado. Y a veces digo, ¿qué podemos llevar o qué podemos sacar para nosotros? Yo me anoté Gálatas 1:10 y tiene esto que ver: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué está en mi corazón? ¿Agradar a las personas que tengo cerca? Y eso modifica mi actuar, mi obrar, mi trabajo, mis vecinos, mi familia. ¿Busco agradar a los hombres o busco agradar al Señor? Y bueno, va a agregar: si todavía no agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, Mateo también, 6:24, va a decir esta gran pregunta, ¿no? No podemos servir a dos señores. No podemos estar en el medio de un lado y del otro. No podemos ser tibios. Y nos lleva a lo mismo. Vemos acá historias donde tiene un desenlace triste, un desenlace complicado, y nos lleva a tener que sacar algo bueno para nuestra vida. Bueno, el Señor nos llama a esto, a buscar al Señor, no la opinión justamente de los hombres. No dejarnos llevar por esas situaciones que tal vez, como el rey, tuvo miedo. ¿Cuántas veces tenemos miedo? ¿Cuántas veces aprieta lo económico? ¿Cuántas veces tenemos problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos? Y aprieta el tiempo y la decisión es apresurada y no nos lleva a un tiempo de oración, no nos lleva a ir a la palabra, no nos lleva a nada, sino simplemente a actuar. ¿Y qué actúa? Nuestra humanidad. Y miren, fíjense también, bueno, 1 Juan 5:21,
Vamos al 5:20. Vamos a ver. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no nos ha dado entendimiento para conocer qué es el verdadero. Y nos ha dado entendimiento para conocer qué es verdadero y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los cielos. Amén. Él es la vida eterna, Él es el verdadero. Si queremos saber algo, si estamos en lo correcto, tenemos que ir a Cristo, al verdadero. Yo creo que todos lo sabemos, pero como nombramos antes, hay muchas situaciones en las que nos hacen actuar por nuestra humanidad. Y bueno, yo me puse acá, a veces el temor nos hace fabricar nuestros becerros modernos, vamos a decirlo así, los ídolos. Nos parecería una locura, yo creo que nadie se podría adorar a un becerro, pero ¿cuál es tal vez en nuestra vida un ídolo al que le dedicamos tiempo, al que le dedicamos sacrificios? Tal vez el dinero, tal vez el celular, alguna persona, no lo sé. Pero tal vez eso que está en tu corazón, que a lo mejor ocupa mucho más lugar, ocupa el lugar que tiene que ocupar el Señor, ese puede ser el ídolo. Como dije antes, hay algo que ocupe el lugar que tiene que ocupar el Señor. Y vamos a ir, capítulo 13. Capítulo 13. Dios le va a dar un juicio. Dios envía un varón de Dios desde Judá que profetiza contra el altar de Betel, dice. Un hijo, versículo 2, dice, un hijo nacerá en la casa de David, Josías por nombre, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Vamos a conocer la historia más adelante. Pero también Dios va a confirmar esta señal con algo que va a pasar. Le va a decir que el altar se iba a romper, se iba a quebrar. Y vamos a ver que ahí se genera una situación tensa. Acompáñenme, vamos a leerla. Vamos a leer algunos versículos más. Vamos a leer desde el versículo 3. Desde el versículo 3 dice: aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo sus manos del altar, dijo: prendedle. Va a extender la mano, ¿no? Iba a decir: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo el varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Dios, de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. ¿Había alguna duda que era un mensaje de parte del Señor? No había ninguna duda. A veces somos un poco, digamos así, cabeza dura, ¿no? Y necesitamos que se nos seque la mano. Y a veces el Señor lo hace en nuestra vida. Ahora no es necesario, ¿no? Y saben, hay algo que me asusta y que a veces pasa en nuestra vida. Miren, en el versículo 6 que leímos: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová. ¿Cómo dice? Tu Dios. El mismo Dios que lo había llamado, que le había dado una promesa, ya se había olvidado. Está adorando a otros dioses. Ahí estamos, vamos cerrando. Se había olvidado. Jehová tu Dios. A pesar de todo esto, él no se arrepiente y no se apartó de su camino, como dice mucho más adelante en el versículo 33. Dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos del pueblo, y a quien quería los consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa del pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada
y raída sobre la faz de la tierra. Y yo pienso esto, miren, Hechos 17:30 va a decir, Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Sabes? Dios te llama al arrepentimiento. Si sos un hijo de Dios y estás viviendo en pecado y te apartaste del Señor, Dios te llama a que te arrepientas, a que vuelvas. Pero también si no lo conoces, tal vez nos visitas en esta noche y escuchaste esto que hablábamos acerca de que somos pecadores, de que esta condición nos aleja de Dios. Pero el Señor, Dios, llama a que te arrepientas, a que te arrepientas de tu pecado, de ese pecado que nos separa del Señor. Y saben, para terminar, el capítulo 14, se le había anunciado un juicio, pero acá ya va a recibir el juicio de parte de Dios. Su hijo Abías se va a enfermar y Jeroboam envía a su esposa disfrazada para que pueda pedir al profeta Ahías, versículo 2 del capítulo 14. Más adelante vamos a ver que Dios revela ese engaño y le va a dar un mensaje severo para justamente que lo reciba Jeroboam. Y vamos a ver que más adelante, el versículo 9, vamos a leerlo. Dios le va a decir, sino que hiciste lo malo sobre todas las cosas que han sido antes de ti, pero fuiste y te hiciste dioses ajenos, imagen de fundición, para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Qué fuerte este mensaje, ¿no? ¿Cuántas veces nos olvidamos del Señor y lo echamos por las espaldas? Versículo 10 y 12, de 10 al 12, perdón. Dice, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam y todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré de posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Por eso su casa sería destruida. Y mira lo que dice, y su hijo morirá. Versículo 17, vamos a encontrar que le habían dicho que al momento que él entre y al momento que pase por la puerta, ya iba a morir. Versículo 17 dice, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Finalizando el capítulo vamos a ver que versículo 20 dice, el tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años y habiendo dormido con sus padres reinó en su lugar Nadab su hijo. Gálatas 7 al 8 vamos a leer. Dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Lamentablemente, muchas de las cosas y las malas decisiones que tomó Jeroboam se trasladaron para su familia también. Esto nos pasa constantemente. De las decisiones que tomamos no influyen solo en nuestra vida, sino a todos los que tenemos alrededor nuestro. Para terminar, conclusión. Mira, en el capítulo 11 vimos un llamado claro de parte de Dios a Jeroboam. Capítulo 12, una oportunidad única que Dios le había dado. Siendo un siervo, le prometió un reino próspero. Capítulo 13, vamos a ver una advertencia directa que le dijo Dios. Ya un juicio que le había dado. Y capítulo 14, como terminamos, vimos el juicio de Dios sobre su vida. Yo me anoté acá para terminar. No basta con tener
un buen comienzo. A veces pensamos que la vida cristiana, vieron que siempre nos impulsamos, nos bautizamos y hay muchos chicos que están en esa condición, que se han bautizado, que buscan servir, y vieron que pensamos que eso es todo, y no es todo, sino es perseverar, es seguir. ¿Y en dónde? En su palabra, en la voluntad del Señor. Perseverar en su obediencia. Y yo me noté acá también que el temor al hombre destruye la fe y nos hace fabricar ídolos. Jeroboam tuvo miedo a lo que le podía pasar, tuvo miedo a morir y no tuvo mejor decisión que fabricarse unos ídolos para que no vayan a adorar a Dios. Qué terrible es que si nuestras obras o nuestro accionar desvía de la adoración o del lugar que tiene que ocupar el Señor. Qué triste es que seamos una influencia en la vida de las personas y en vez de llevarlos al Dios vivo y verdadero, los llevemos a otra cosa que no es. Y esto no hablo de ir y predicar y poner en nuestra boca, simplemente con nuestro testimonio muchas veces hacemos que las personas quieran o no quieran conocer a ese Dios. ¿Se acuerdan? Salmo 40, verán muchos de esto y temerán. Que nuestro testimonio haga que los demás busquen a Dios, que conozcan al Dios vivo y verdadero por medio de nuestra vida. Y mire, me noté también que el pecado personal siempre trae consecuencias colectivas. Por más que piense que lo que haga no influye en el cuerpo de Cristo principalmente. Y Dios es paciente, pero el rechazo continuo a su palabra acarrea juicio. Lo vamos a ver en este rey que tuvo oportunidades, sin embargo, decidió mal. Y fíjense, hay un detalle no menor que a él se lo recordaba justamente porque hizo pecar a todo Israel. Qué terrible, ¿no? Fíjense cómo recordamos a David, al rey David. Pero Jeroboam se lo recordó por el que hizo pecar a Israel. Por una consecuencia de él, mucho pueblo sufrió. Pero ahora para terminar, y te insisto, tal vez venís por primera vez. Escuchaste esto de un rey que decidió mal y llevó a un pueblo al pecado. Pero yo te quiero hablar, como dije antes y dije al principio, de un Dios que a pesar de ver nuestro pecado, a pesar de ver nuestra condición, nos amó tanto que envió a su único Hijo, a Cristo Jesús, el cual murió en nuestro lugar, pagando el precio que teníamos que pagar nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó el precio. Él murió en nuestro lugar, el justo muriendo por nosotros los injustos, que no merecíamos nada. Pero al tercer día resucitó y hoy está vivo. Hoy quiere tener una relación personal con vos. Vamos a orar para terminar. Yo te invito a que estás ahí en tu lugar, que puedas hablar con Dios, que puedas tal vez acercarte nuevamente a Él, acercarte a confesar un pecado, tal vez acercarte a darle las gracias, acercarte a poder arrepentirte de tus pecados, como dijimos antes. Tal vez no sabes cómo hacerlo, pero podés de tu corazón decirle: Dios, salvame. Creo que tengo pecado, que soy pecador, que soy pecadora. Creo que Jesús vino a este mundo y que dio su vida por mí. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Dios, salvame. Quiero que me limpies. Quiero ser un hijo, una hija tuya. Dios te escucha. Oramos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos ejemplo de tantas personas, Señor, que obraron bien, que obraron mal, pero sobre todo vemos tu mano, tu fidelidad, tus promesas, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Señor, ayúdanos a poder acercarnos a vos en lo diario, que cada situación de nuestra vida nos lleve a vos, que podamos buscar consejos, como charlábamos recién, Señor, en tu palabra, en personas que nos lleven a tu palabra, Señor, a la persona de Cristo. Y Señor, ayúdanos y bendecinos en el regreso a nuestras casas, Señor, también en la semana que tenemos por delante, que podamos tener presente estas cosas que podemos reflexionar hoy, Señor. Pero sobre todo, Señor, que podamos, Señor, charlar o compartir a Cristo donde estemos, Señor. Y sobre todo te pedimos por aquellos que han escuchado el mensaje en esta noche,
Señor, que puedan entregar su vida a Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.